Bueno, buenas noches a todos. ¿Me puedes confirmar que me están escuchando bien? Santi, si se escucha. Bueno, buenas noches. El día de hoy bueno, la noche de hoy les vamos a hablar sobre lo que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo del cuerpo. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, nos presentamos de nuevo. Nosotros somos los integrantes del grupo 3 de la línea de conocimiento del grupo de interés de neurocirugía y neurociencias. Somos Alejandra Castro de 10º semestre, Laura Churta de 6º semestre, María Andrea Manuel de 4º semestre y yo soy Santiago Vega de 4º semestre también. Entonces, el eje temático que nos va a regir el día de hoy va a comenzar por una introducción de cuáles son las características y la división principalmente anatómica de lo que es el sistema nervioso autónomo, para posteriormente empezar con una división funcional que se divide en dos compartimentos, que es su división toracolumbar o simpática y su división craniosacra o parasimpática, y posteriormente finalizar con los centros autónomos o vegetativos del tallo cerebral. Bueno, sabemos que la función principal del sistema nervioso autónomo es regular el funcionamiento de las vísceras del cuerpo. Esto significa que va a inervar principalmente dos estructuras: el músculo involuntario, que puede ser tanto estriado visceral como liso, y las glándulas, que pueden ser tanto exocrinas como endocrinas. Entonces, sabemos que el contrario a este sistema, que es el sistema somático, va a estar formado por una neurona que viene directamente desde los núcleos cerebroespinales. En cambio, a diferencia de este, el sistema autónomo se va a conformar, como vemos en la diapositiva, por una cadena de dos neuronas. Una neurona preganglionar o presináptica, que va a estar en los órganos cerebrales y en la médula espinal, y esta va a llegar hacia un ganglio periférico del sistema autónomo, de los que ya hablaremos a continuación. Y en este ganglio periférico va a hacer sinapsis con el soma de una neurona periférica o postganglionar. Al hacerse esta sinapsis, la neurona postganglionar va a conducir este impulso hacia los órganos efectores, donde se va a realizar la función del sistema autónomo. Entonces, ¿puedes pasar la diapositiva? Bueno, acá vemos un poco más gráfico lo que les explicaba en la otra diapositiva, y vemos cómo desde la sustancia gris de la médula espinal sale la fibra que se ve en negrilla, que es la fibra del axón de la neurona preganglionar por uno de los nervios raquídeos, y va a llegar a uno de estos ganglios periféricos, que en este caso vemos la imagen de un ganglio del tronco simpático. Se encuentra con el soma de la neurona postganglionar para posteriormente volver al nervio raquídeo en este caso y dirigirse hacia los órganos efectores, que como ya dijimos son músculo involuntario y glándulas. La siguiente, por favor. Bueno, y para hablar de la anatomía de estos ganglios periféricos, tenemos tres tipos de ellos. Primero, unos que tienen función exclusivamente simpática, y así se llaman ganglios del tronco simpático. Los vemos señalados en la imagen de la derecha con una flecha azul clara. Esto lo vamos a encontrar a ambos lados de las vértebras que forman la columna vertebral, y su disposición forma una columna o un tronco simpático, como lo dice su nombre. Y vamos a encontrar 3 de estos en la región cervical, 10 en la región torácica, 5 en la región lumbar y 5 en la región sacra. Después de estos encontramos otros dos tipos de ganglios que ya pueden tener características tanto simpáticas como parasimpáticas. Primero, los ganglios colaterales, que son los que encontramos adheridos a la superficie de la arteria aorta y principalmente de sus ramas abdominales. En la imagen también de la derecha vemos señaladas con dos flechas negras dos ganglios semilunares que forman parte del plexo solar o plexo celíaco, por lo que se encuentran adheridos al tronco celíaco. Pero adicionalmente también encontramos los ganglios mesentéricos de la arteria mesentérica y los ganglios aórtico-renales de las arterias renales. Y adicional a estos también tenemos unos ganglios terminales, que ya son unas masas ganglionares mucho más pequeñas, que vemos más fácil en preparaciones histológicas, como la imagen que tenemos a la izquierda abajo, donde con la flecha verde vemos en este caso un ganglio del plexo mientérico de Auerbach, que lo encontramos en el sistema digestivo, y
También como los colaterales tienen funciones tanto simpáticas como parasimpáticas y en este caso van a estar directamente relacionados en el sistema digestivo con la motilidad o el peristaltismo intestinal. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos algunas de las funciones de los que son, de lo que es el sistema autónomo y sus dos divisiones. Sin embargo, no me voy a detener en ellas porque mis compañeras ya van a hacer un mayor énfasis en estas. Simplemente quiero utilizar la tabla para aclarar que estos dos sistemas tienen funciones completamente antagónicas el uno del otro. Por ejemplo, cojamos la primera función, que es el efecto sobre el músculo esfínter pupilar del iris del ojo. Si el efecto simpático sobre este esfínter pupilar va a ser la dilatación de la pupila, pues el efecto parasimpático va a ser lo totalmente opuesto, contrario, que será la contracción de la pupila. Y así con todos los órganos inervados por el sistema autónomo que tengan inervación simpática y parasimpática. Ya mis compañeras profundizarán un poco más en cuáles son sus funciones. Y para hablar de los neurotransmisores que utiliza cada uno de estos sistemas, tanto simpático como parasimpático se van a regir por el esquema que les mostré anteriormente de una neurona preganglionar, un ganglio periférico y una postganglionar. Lo que va a diferenciar estas son sus neurotransmisores y los receptores a los que estos llegan. En el caso del simpático, la neurona preganglionar va a generar una descarga de acetilcolina sobre receptores nicotínicos de la neurona postganglionar, del soma de la neurona. Y sabemos pues que estos receptores nicotínicos son canales iónicos que se encargan simplemente de conducir el potencial de acción a través de los nervios. Y posteriormente la neurona postganglionar sobre los receptores de los órganos efectores ya no va a liberar acetilcolina, sino catecolaminas y principalmente norepinefrina. Estos ya no se van a encontrar tampoco con receptores nicotínicos, sino que van a encontrarse con receptores alfa y beta adrenérgicos que van a estar relacionados más con la función efectora de estos órganos, más que con la conducción del potencial. Y en cambio el sistema parasimpático sí utiliza exclusivamente como neurotransmisor por excelencia la acetilcolina. La diferencia que va a haber entre la neurona preganglionar y la postganglionar va a ser de nuevo los receptores a los que este neurotransmisor llega. En el caso de la neurona preganglionar, cuando libera el neurotransmisor a la hendidura, en el soma de la neurona postganglionar se va a encontrar con receptores nicotínicos para que también van a simplemente conducir el potencial de acción, y posteriormente cuando la neurona postganglionar libere sus receptores a los órganos efectores se va a encontrar con receptores muscarínicos de tipo metabotrópico que de nuevo van a estar relacionados con la función efectora en los órganos que inerva este sistema. La siguiente, por favor. Bueno, pues se conoce el sistema nervioso simpático como aquel que está respondiendo ante una situación de supervivencia, aquel que reacciona ante una amenaza o ante alguna estimulación externa que pues para la persona puede ser una situación de peligro. Entonces la persona va a poder reaccionar como en modo de huida, en modo de lucha o incluso podría paralizarse. Cuando hablamos de la división, lo que queremos decir es como mostrar también el recorrido de las fibras de este sistema y pues bueno, es importante saber que los nervios del simpático se van a originar en los segmentos entre T1 y L2 de la médula espinal, por lo que su salida sería siendo toracolumbar. Las neuronas preganglionales de este sistema se van a encontrar en el asta lateral de la médula espinal, pues como ya lo mencionamos, a nivel toracolumbar, y pues a partir de estas van a emerger fibras preganglionales, que son las raíces anteriores, pues de los nervios que van a entrar a la cadena simpática paravertebral para poder finalmente recurrir a inervar órganos y tejidos. Pues estas fibras, cuando ya pasan el sistema simpático, la cadena simpática, se van a convertir en fibras postganglionares y van a tomar distintos caminos. Uno de los caminos puede ser que estas fibras podrían hacer sinapsis en el ganglio más cercano, entonces entrarían en los nervios espinales que quedan entre T1 y L2 y estarían inervando a los vasos sanguíneos, a glándulas sudoríparas y a músculos erectores del pelo en el territorio este. Otro camino es que algunas fibras podrían ascender por el tronco simpático
y estarían haciendo sinapsis en ganglios cervicales superiores, medios o en el ganglio estrellado. Estas fibras que están haciendo la sinapsis, pues en estos ganglios cervicales, lo que estarán haciendo es que van a inervar a la cabeza, al cuello, a miembros superiores y al corazón. Otro camino es que las fibras podrían descender con el fin de hacer sinapsis, pues en ganglios lumbares o en sacros del tronco simpático. Entonces, estas fibras entrarían en el plexo lumbosacro para poder distribuirse hacia vasos sanguíneos y pues y piel de miembros inferiores. Y pues ya otro camino sería es que algunas fibras atravesarían el tronco simpático, pero lo que harían es que van a salir otra vez como fibras preganglionares, ya que estarían siendo nervios esplánicos torácicos y lumbares. Pues hablando primero de los nervios esplánicos torácicos, estos nervios van a pasar a través de ganglios torácicos inferiores, atravesarían el diafragma para poder hacer sinapsis en ganglios celíacos, en mesentéricos prevertebrales y en renales del abdomen. Pues ya luego de hacer como esta sinapsis en ganglios abdominales, van a volverse nuevamente postganglionares y van a ir a acompañar a ramas de la aorta para llegar al tubo digestivo, al hígado, al páncreas y a riñones y pues inervarlos. Ya con los nervios esplánicos lumbares, lo que van a hacer es que van a pasar por ganglios lumbares superiores para reunirse frente a la bifurcación de la aorta abdominal, entrarían entonces a la pelvis, pero en forma de nervios hipogástricos y ya luego van a terminar en ganglios pélvicos y así estarían pues inervando al sistema urogenital. Pues aquí lo que queremos es como dar a conocer qué puede ocurrir en nuestro cuerpo cuando recibimos una estimulación simpática. Entonces voy a mencionar algunos órganos y cómo reaccionan ellos. Empezando como por las glándulas sudoríparas, por las sebáceas y por el músculo piloerector, este sistema va a aumentar la secreción del sudor, de grasa y va a producir una piloerección. Y un ejemplo de esta estimulación es cuando nos tocan como el cuello y nosotros tendemos como a erizarnos. Esto es porque el sistema nervioso autónomo está actuando y pues interpretó eso como algo de sorpresa, como no lo estábamos esperando eso, entonces mandaría una estimulación que pues haría que ocurriera una piloerección. Otro ejemplo está las pupilas, que este simpático cuando manda una estimulación lo que hace es que ocurra una midriasis, perdón, que es que las estaría dilatando. Otro ejemplo está en que cuando nosotros nos asustamos o nos sorprendemos que tendemos a subir las cejas o a abrir más los ojos, es porque el simpático nos está mandando una estimulación que hace que el músculo elevador del párpado superior pues se contraiga y hace que pues el ojo se abra más. Lo que ocurre con el corazón es que esta estimulación del simpático haría que el corazón lata más fuerte, que lata con mayor velocidad. Entonces, eso sería que aumentaría la frecuencia cardíaca, pero entonces, a pesar de que aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta la velocidad con la que el corazón se relaja como para poder tener un equilibrio. Y pues ya algo como para terminar sobre este sistema es cuando el tubo digestivo, cuando hay una estimulación simpática en este tubo digestivo, va a disminuir la secreción de moco, entonces eso va a hacer que se afecte la digestión y la absorción, entonces puede producir indigestión, distensión gástrica o flatulencias mientras estamos comiendo o después de comer. Y pues ya esto sería como los ejemplos de lo que puede ocurrir con una estimulación simpática. Bueno, ya como dice el título, pasamos a lo que es el sistema parasimpático. Entonces, aquí hablaremos de aspectos generales, pero importantes de ese sistema, tal como lo es su función. Entonces, empecemos por ahí. Decimos que su función principal es la de mantener un estado corporal de descanso o de relajación tras un esfuerzo o para realizar funciones importantes como la digestión o el acto sexual. Sus funciones son opuestas, pero a la vez complementarias con las del sistema nervioso simpático, ya como lo decían mis compañeros. A nivel fisiológico, decimos que ese sistema prepara al individuo no para una respuesta rápida, sino para hacer un ahorro de energía. Este sistema tiene dos porciones, una craneal y una sacra, las cuales explicaremos en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como dice el título, hablaremos de la división craneal del parasimpático. Entonces, empezamos por lo que es el núcleo de Edinger-Westphal, que son las vías eferentes. Los que voy a nombrar primero son vías eferentes. Entonces, las fibras de las células de estos ganglios salen
con las del tercero para terminar en el ganglio ciliar. De aquí salen fibras postganglionares que pasan por el globo ocular, haciendo parte de los nervios ciliares cortos y terminan en el músculo ciliar y en el músculo constrictor de la pupila. No está de más que lo que voy nombrando lo van pudiendo evidenciar en la imagen. Normalmente voy a ir en orden. Luego está lo del núcleo salivatorio superior, que está situado en la formación reticular pontobulbar. Sus fibras salen con el intermediario de Greensberg, pasan luego a la cuerda del tímpano y al nervio lingual para terminar en el ganglio submaxilar. Las fibras postganglionares de este se distribuyen en las glándulas submaxilar y sublingual. Luego tenemos el núcleo lacrimal. Este tiene casi la misma localización que el núcleo salivatorio superior, y sus axones salen con las fibras del intermediario que ya nombré. De esto se desprenden para ser parte del petroso superficial mayor y el vidiano, y así llegar al ganglio esfenopalatino. Las fibras eferentes de este ganglio después se unen a la división maxilar del trigémino y luego siguen a la rama cigomática orbitaria, de la que después se desprenden para unirse a la rama lacrimal del oftálmico y llegar a la glándula lacrimal. Otras ramas postganglionares del ganglio esfenopalatino se unen al nervio esfenopalatino para dar inervación a las glándulas de la mucosa nasal y palatina. Está el núcleo salivatorio, pero el inferior. Este también está situado, igual que el superior, en el pontobulbar, en la región pontobulbar. Sus fibras salen con las del glosofaringio, se desprenden de este, con el nervio timpánico, atraviesan el plexo timpánico y salen del temporal, como el nervio pedroso superficial menor, que terminan en el ganglio óptico, cuyas fibras postganglionares llegan a la parótida a través del nervio auriculotemporal. Y ya por último tenemos lo que es el núcleo motor dorsal del vago. Este está situado en el piso de la fosa romboidal. Sus fibras dan inervación parasimpática a las vísceras torácicas y a la mayoría de las abdominales. Son fibras preganglionares que terminan haciendo sinapsis con las células de los ganglios terminales que están en contacto con las vísceras o incluidas en estas mismas. Sus fibras se distribuyen en nervios cardíacos, ramos pulmonares, ramos esofágicos, ramos gástricos, ramos intestinales, ramos para la vesícula biliar y conductos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahí. Como les había dicho, lo que hablé anteriormente era vías eferentes. Ahorita vamos a hablar de las vías aferentes del craneal. Entonces, bueno, podemos empezar diciendo que en los troncos del facial, del glosofaringio y del vago se encuentran fibras que conducen sensibilidad visceral a los centros nerviosos para coordinar el control y el reflejo del sistema vegetativo. Entonces empecemos por el facial. Se cree que este nervio conduce la sensibilidad profunda y visceral general de la cara, el oído medio, trompa de Eustaquio, pared faríngea y las glándulas salivales. Las células de origen de estas fibras sensitivas se encuentran en el ganglio geniculado y sus axones forman la raíz sensitiva del facial y terminan como parte del fascículo solitario, haciendo sinapsis con las células del núcleo de este mismo fascículo y con los arcos reflejos que también hacen sinapsis con diversos núcleos motores del tallo cerebral. El glosofaringio, sus fibras sensitivas viscerales reciben los estímulos generalmente de la región posterior de la lengua, las amígdalas, la pared faríngea y la trompa de Eustaquio. Estas constituyen las ramas faríngeas, linguales y timpánicas de las neuronas del ganglio petroso. Los axones de estas células penetran al bulbo y como parte del fascículo solitario van a terminar en las neuronas de este mismo con las fibras sensitivas del facial. Es importante mencionar algunas fibras del glosofaringio que tienen contacto por lo menos con las células del cuerpo carotidio y con en la pared del seno carotidio, perdón. Las primeras conducen estímulos nerviosos que están organizados por cambios en la composición química de la sangre, por variaciones de concentración bien sea de oxígeno o de dióxido de carbono, y las segundas, que son las de la pared del seno carotidio, por modificaciones de la presión arterial. Listo, entonces, ya por último tenemos lo que es el neumogástrico. Entonces, de este podemos decir que el 10º par craneal tiene numerosas fibras sensitivas y estas recogen distintos tipos de sensibilidad.
Muchas de estas se distribuyen a lo largo del tubo digestivo, por lo menos de la raíz de la lengua hasta la parte media del colon transverso. Otras están en el árbol respiratorio, es decir, desde la laringe hasta los alveolos pulmonares, y otras en el arco de la aorta y la pared de la aurícula derecha. Estos distintos tipos de fibras llevan hasta los centros superiores de integración la información del estado funcional de estos aparatos y así pues realizar una acomodación dependiendo de las exigencias de estos aparatos en su momento. Estas fibras sensitivas tienen sus cuerpos celulares en el ganglio nodoso del vago, sus ramas centrales penetran el bulbo y junto con la facial y el glosofaringio forman parte del fascículo solitario y terminan en contacto con las células de su núcleo. Siguiente, por favor. Ya por último tenemos lo que es la división sacra del parasimpático. En esta encontramos tres tópicos. Las vías aferentes, fibras preganglionares y conexiones centrales reflejas de las vías viscerales. Entonces empecemos por las vías aferentes. Estas están representadas por células de la columna mediolateral de los segmentos S2, S3 y S4 y por los ganglios terminales que están situados pues, en contacto con las vísceras pélvicas. En las fibras preganglionares, los axones de estas células, de las células de las columnas mediolateral de los segmentos que ya nombré, estos salen de la médula y constituyen lo que llamamos los nervios pélvicos o esplácnicos pelvianos, y ya después se juntan con las ramas de los últimos nervios de la cadena simpática, para así formar luego el plexo hipogástrico que controla el funcionamiento de los órganos genitales, la vejiga, la uretra y parte distal del colon. Ya en conexiones centrales reflejas de las vías viscerales aferentes, decimos que las neuronas del núcleo del fascículo solitario tienen muchísimas conexiones con diversos núcleos. Muchos de los axones hacen contacto, por lo menos con el núcleo motor dorsal del vago, así da el resultado de la existencia de los reflejos vagovagales. También tiene conexiones o contactos con los núcleos del nervio hipoglóseo, con el núcleo ambiguo, para así hacer el reflejo de deglución. Y también podemos, o más especialmente con grupos nucleares de formación reticular, entre los cuales están los que controlan el automatismo respiratorio, o que conocemos como centro respiratorio, y la tonicidad general de los vasos orgánicos, o centro vasomotor. Es muy importante que recordemos que también hay muchas fibras de la formación reticular que descienden de diversos niveles de la medulares, donde se van a poner en contacto, bien sea directa o indirectamente, con neuronas del asta anterior, y así establecen una función entre los sistemas somático y vegetativo. O sea, ya para terminar esta parte, les nombraré unas situaciones específicas en las que vemos el trabajo del parasimpático. Entonces podemos decir que está en la contracción pupilar, la estimulación de la salivación, en contracción de las vías aéreas, ralentizar las pulsaciones, estimular la actividad del estómago, inhibir liberación de la glucosa, estimular la actividad intestinal y contraer vejiga y promover la erección genital. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora hablemos de los centros vegetativos del tallo cerebral. ¿Puedes pasarla, por favor? Entonces, para esto es importante recordar que, como pues, se describió anteriormente, la inervación visceral tiene que ver con las funciones vitales, dentro de las que vamos a encontrar la digestión, la respiración, la circulación, la micción también. Y para hablar de los centros vegetativos, primero debemos recordar que los ganglios periféricos y los núcleos medulares hacen conexiones con centros supramedulares que coordinan su funcionamiento. Estas conexiones están localizadas en distintos niveles del tallo cerebral y principalmente pues, en el hipotálamo. Entonces, pásala por favor. Entonces me voy a detener a explicar la implicación que tienen los centros vegetativos sobre las funciones vitales, tales como la respiración y el control de la emesis, y sobre el corazón. Entonces, primero la respiración. Debemos recordar que la inspiración y la expiración son el resultado pues, de la contracción y la relajación de músculos esqueléticos, lo que a su vez es una respuesta a la actividad en neuronas motoras somáticas en la médula espinal. Estas neuronas que estimulan los músculos respiratorios están controladas por dos vías descendentes principales, una que va a controlar la respiración voluntaria y otra que controla la respiración involuntaria. De igual forma, el control rítmico de la respiración está influido por la retroalimentación sensorial que proviene de receptores sensibles a la presión del dióxido de carbono, al pH y a la presión de oxígeno en la sangre.
Entonces, tenemos el centro de ritmicidad, que pues esto lo que quiere decir es que el ritmo respiratorio pues se va a generar por la confluencia de neuronas en la región ventrolateral del bulbo raquídeo, y esto lleva como nombre centro de ritmicidad, el cual pues se va a encargar del control de la respiración automática. El complejo pre-Boxinger también se encuentra en el bulbo raquídeo ventrolateral y se encarga de generar el ritmo en la respiración. Su ritmo pues es automático y tiene influencia en la sinapsis tanto excitatorias como inhibidoras. Por esta razón, podemos modificarla según los requerimientos del habla o de otras actividades motoras. La respiración, por ejemplo, en el ejercicio implica la contracción activa de los músculos intercostales internos y abdominales, y esto lo regula un segundo grupo de neuronas que se localizan en el bulbo raquídeo, pues arriba de este complejo. De este modo, pues podemos decir que existen dos centros de ritmicidad, ambos implicados en la respiración, pero uno en reposo y el otro pues cuando estamos en actividad. De manera que ambos envían axones a las neuronas motoras superiores en el bulbo raquídeo, que a través de sinapsis con las interneuronas espinales van a controlar las neuronas motoras inferiores que inervan los músculos respiratorios. Si quieres, pásalo, por favor. Entonces, los núcleos motores frénicos, debemos recordar que los centros respiratorios del tallo, como ya lo había mencionado, pues controlan en su mayor parte la respiración. Pero esto es por medio de axones que van hacia estos núcleos, específicamente pues en las regiones cervicales de C3 a C6 de la médula espinal. Lo que sucede es que las neuronas motoras inferiores envían axones a los nervios frénicos, los cuales controlan el diafragma. Esto explica por qué en las personas que sufren lesiones de la médula espinal, alrededor pues, de C4, a menudo no pueden pues, respirar de manera independiente. Entonces, como estamos viendo en la imagen, tenemos los centros amnióticos que promueven estimular las neuronas inspiratorias en el bulbo raquídeo, y el centro neumotáxico que antagoniza el centro amniótico es inhibidor de la inspiración también. ¿Puedes pasarla? Entonces, en cuanto a los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos, nos referimos, o sea, debemos saber que son quimiorreceptores y sus células principales están, por un lado, en contacto con la sangre y por el otro reciben terminaciones nerviosas de los nervios vago y glosofaringio. Y pues estas, al ser unos quimiorreceptores, van a responder a las concentraciones de oxígeno en la sangre. Tenemos también el centro cardioinhibidor y el centro vasomotor, que pues corresponde al núcleo motor dorsal del vago. Sus células van a ejercer una acción tónica inhibidora sobre el miocardio. Como principales estímulos oferentes de este centro están las terminaciones vasoreceptoras del centro aórtico, del seno carotídeo, de la pared del corazón y de los vasos pulmonares. Estos llegan al tallo cerebral a través de los nervios que ya mencioné anteriormente, el vago y el glosofaringio, y estas terminaciones son estimuladas por la tensión de la pared vascular y por lo tanto registran la presión sanguínea intravascular. Entonces, al aumentar la presión intravascular, excita el centro cardioinhibidor y disminuye el ritmo cardíaco, mientras que a la disminución de la presión aumenta pues el número de contracciones. Si quieres, pasa, por favor. Entonces, para finalizar, entonces para el control del vómito, también existe el centro emético, que se encuentra en la formación reticular del bulbo. Se desencadena a través del reflejo y abarcando sobre todo dos vías, que es la vía aferente y la vía eferente. Entonces, el vómito se desencadena por determinados estímulos de la mucosa gástrica, ya sea por la faringe, en el estómago, las vías biliares o el peritoneo, y estos estímulos llegan al centro emético a través de las vías aferentes del simpático o neumogástrico.
Y en cuanto a las vías eferentes, una de estas vías son viscerales, las cuales cursan pues con el simpático y el vago y producen contracciones gástricas y el cierre espasmódico píloro, y otras son las somáticas para el diafragma y los músculos abdominales, ya que pues la contracción brusca de estos va a permitir la expulsión del contenido gástrico. Listo, siguiente. Bueno, ya para finalizar quisimos traer el ejemplo de una enfermedad que comprometiera el sistema nervioso autónomo y encontramos una llamada el síndrome de Ondina, perdón, que básicamente es un síndrome de hipoventilación central y es de tipo congénito secundario y su característica es una pérdida de la función automática de la respiración. Como bien sabemos, el sistema respiratorio es un sistema que tiene una doble inervación, tanto autónoma, simpática y parasimpática, como motora, voluntaria. Esta es la razón por la cual nosotros podemos interrumpir y reanudar nuestra respiración a como se nos antoje, pues obviamente respetando los requerimientos ventilatorios del cuerpo, pero lo podemos hacer. Y es también la razón por la cual nosotros podemos irnos a dormir y aún así, aunque no estemos respirando a voluntad, el cuerpo va a seguir ventilando. Entonces, el nombre de Ondina viene de una leyenda germana donde Ondina es una diosa que se enamora de un mortal y este le es infiel. Entonces Ondina como castigo o como venganza de esta infidelidad le quita la función autónoma de la respiración y pues apenas este se va a dormir, inmediatamente muere porque deja de respirar. Esto pasa en la vida real, en este tipo de enfermedades, y los que más afectados se encuentran son los niños menores de 1 año porque pues no son conscientes de su condición y apenas se duermen pueden presentar episodios de hipoxia que los pueden llevar a otras situaciones más graves. Esto tiene varios orígenes, pero pues como estamos en el entorno del sistema autónomo, los que más nos llamaron la atención son los tumores del tronco cerebral que pueden afectar estos centros respiratorios que vemos a la izquierda, que ya Alejandra explicó un poco. Infecciones en el sistema nervioso que descoordinen la coordinación, valga la redundancia de todos estos, enfermedades neuromusculares que impidan el paso de los potenciales hacia los músculos respiratorios y la parálisis del músculo diafragma que pues va a hacer que este no responda de una manera eficaz ante los estímulos que vienen desde el centro neumotáxico. Y pues esta enfermedad afecta de distinta forma a cada individuo, entonces por ende para un buen tratamiento se requiere un enfoque multidisciplinar, ya que no afecta de la misma forma a niños que a adultos, ni a ningún tipo de organismo. Entonces, los tratamientos pueden ir desde una ventilación adecuada y sobre todo constante para que las personas pues, puedan dormir, puedan descansar y no tengan que estar las 24 horas del día como tengo que respirar. Y cuando ya pasa a episodios mayores donde ya hay una interrupción completa de la respiración, cuando el individuo no es consciente de esta, se puede pasar a la instalación de un marcapasos diafragmático que lo que va a hacer es darle un ritmo a este músculo que es un inspirador principal con el fin de darle un ritmo a la ventilación y que los pacientes, principalmente niños, no entren en condiciones hipóxicas que los puedan llevar a la muerte. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, los felicito. Hicieron una revisión muy buena de todo el sistema nervioso autónomo. Qué bueno, me gusta porque ya tienen conocimientos y son muy específicos. Eso hace que todos nos fortalezcamos en el conocimiento. Yo quiero hacerles varios comentarios y empecemos por lo último que hablaron. El síndrome de Ondina, hay unos síndromes que ustedes van a ver en neuro que son de los cuentos infantiles, de mitología, y el de Ondina siempre ha sido muy famoso. Las ondinas eran unas ninfas que habitaban en todos los lagos. Y una de esas se enamoró de un noble. Y entonces el noble, ella era una ninfa y no podía estar con mortales, con humanos. Entonces
a ella le decían, ¿cómo se va a ir con él? ¿Qué va a hacer eso? Y el noble para conquistarla le decía a ella que cada aliento que mientras estoy despierto sea mi compromiso de amor y fidelidad hacia ti. Entonces él le juró amor eterno, o sea que niñas, al que les, al que les dé amor eterno, póngale la maldición de Ondina, póngalos ahí con eso y díganle, bueno, ustedes me tienen que hacer esto. ¿Qué pasó con el noble? Que con los años Ondina, como era una ninfa, se volvió humana, porque no podía seguir siendo ninfa, y entonces ella empezó a envejecer. Y apenas empezó a envejecer, el noble empezó a buscar muchachas jóvenes. Y se le fue acabando el amor. Entonces Ondina le dio la maldición acorde con las palabras que él le había dicho para enamorarla. Y la maldición de Ondina se ve en todos los pacientes que nosotros tenemos tumores en el tallo cerebral o en el cerebelo, o inclusive pacientes que le hacemos cirugías de la unión craniocervical, el Arnold Chiari, meningiomas del foramen magno, tumores del cuarto ventrículo, tumores de pares craneanos. Los pacientes en el posoperatorio hacen un edema y el paciente se duerme, pero se le olvida respirar. Y eso es lo que se llama el síndrome de Ondina. Y viene esa leyenda. Es muy importante que cuando ustedes tengan un paciente que operan de la fosa posterior, estén monitorizándolo. Y por eso nosotros siempre los pacientes de fosa posterior los sacamos a cuidado intensivo. Entonces, me parece muy chévere esa leyenda porque es muy bonita. Bueno, en cuanto al sistema nervioso autónomo, fuera de lo que ustedes hicieron, ese resumen tan bueno que hicieron, les quiero decir varias cosas. La primera, cuando ustedes hablen del sistema nervioso central, tienen que hablar siempre de 3 subsistemas. Y esos 3 subsistemas, los 3 son amigos, los 3 funcionan y no puede uno existir sin uno de esos 3. Existe uno que es el sistema nervioso central y es el encéfalo y la médula espinal. Existe otro que es el sistema nervioso periférico, que ya lo hemos visto, pares craneanos y pares raquídeos. Y el tercero, que es tan importante como los 2 anteriores, es el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo tiene una división funcional que es distinta al otro sistema que hay. Uno tiene un sistema nervioso que se llama somático. Y ese sistema nervioso somático es voluntario. Yo puedo mover, yo puedo alzar, yo puedo correr, yo puedo hacer eso. Pero el organismo creó ese subsistema que es un sistema que se llama autónomo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con funciones involuntarias. O sea, ustedes pueden controlar lo somático, pero no pueden controlar lo involuntario. Pero ese sistema que se creó tenía una función neta y la función más importante que se le dio es, señor sistema nervioso autónomo, usted me tiene que controlar toda la homeostasis. Yo no sé cómo hacer. Entonces, su función es esa, o sea que yo involuntariamente me olvido de todo y usted, sistema nervioso autónomo, me maneja todo lo involuntario. Entonces, yo no tengo que pensar en que tengo que respirar. Yo no tengo que pensar en que el corazón tiene que latir. Yo no tengo que pensar en el peristaltismo intestinal. Y así muchas funciones que son vitales para uno. Uno come y uno no está pensando a ver si tengo saliva o no tengo saliva. Cuando no hay saliva, uno dice, estoy enfermo. ¿Qué pasó? Cuando tengo la boca seca, la córnea seca, y entonces empieza una cantidad de cosas en el intestino, no hay secreción glandular, entonces ese sistema nervioso autónomo no está funcionando. Y entonces yo me tengo que ir a mirar dónde se dañó, si en el cráneo o en la columna o periféricamente. Entonces, la función del sistema nervioso autónomo es mantener la homeostasis. Y eso es vital. Y esa homeostasis nace en el hipotálamo.
Por eso siempre que ustedes empiecen a buscar lesiones en el sistema nervioso autónomo, tienen que pensar en diencéfalo. Y ustedes van a tener pacientes con traumas, con tumores, con cirugías que hacen lesiones diencefálicas y hacen unas disreflexias autonómicas. Pero también van a tener pacientes con lesiones medulares y pacientes que tienen lesiones por encima de T6, siempre les van a hacer disreflexias autonómicas. Entonces es muy importante que ustedes estén pensando en eso. Entonces, el sistema nervioso autónomo, ¿qué hace? Es un regulador. Ajusta todas las funciones y regula, coordina todas las actividades visceral. O sea que es importante en eso de la homeostasis. Todo lo que ataque esas fuerzas, el sistema nervioso autónomo se defiende. Ese sistema nervioso autónomo, como ya dijeron, tiene subsistemas. Uno que lo llamamos craniosacro y el otro toracolumbar y el otro entérico. Son las tres divisiones que él tiene. Y cada uno funciona distinto. El simpático se contrapone al parasimpático. Entonces, si el simpático sube la frecuencia cardíaca, el parasimpático la baja. Si el simpático sube la presión arterial, el parasimpático la baja. Si el simpático se quita toda la sangre del intestino y la lleva para los músculos, para correr, para trotar, para defenderse, es el que defiende a la persona, es el que está en los sistemas, en los momentos de alarma, como ya dijeron los expositores. Entonces, ¿el que hace? Le quita funciones al parasimpático y las coge él. Pero ya la persona se está tranquila, ya dejé de correr, no va a sentar, ya la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria baja, el flujo sanguíneo ya se va para donde debe ser, y entonces las pupilas ya no están dilatadas, sino están mióticas, y entonces empieza el proceso de regulación. La otra cosa que pasó con ese sistema es que primero es un sistema olvidado. Y por eso esta charla es muy importante porque complementan las dos que han dado. Segundo, cuando el sistema nervioso le dio su tarea, hizo un error y no le dio nervios. O sea, el sistema nervioso autónomo no tiene nervios. Y eso fue, ¿qué vaina? Entonces, ¿qué hizo el organismo? Le dijo, no, tranquilo, ¿sabe qué? Vamos a ir al órgano efector por medio de arterias. Y es por eso que no hay un nervio que sea simpático para la puntica del dedo gordo. No, ese sistema se va a través de nervios y a través de arterias. Entonces, el sistema nervioso autónomo usa para llegar al órgano efector los nervios de todo el sistema nervioso periférico y todas las arterias. Es por eso que ustedes tienen sistema nervioso autónomo en todas sus partes del cuerpo. Y es porque él usa eso. Y la otra cosa importante es que el que es parasimpático le dijo, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Usted se llama parasimpático, a usted le voy a poner los ganglios siempre entre el sistema nervioso central y la periferia van a haber dos neuronas. Pero para esas dos neuronas le voy a poner un ganglio en la mitad. Entonces, en el sistema nervioso autónomo parasimpático, el ganglio es cerquita al órgano efector. Entonces son ganglio ciliar, ganglio óptico, ganglio submaxilar, ganglio esfenopalatino y etc. Entonces, la neurona que va del sistema nervioso central a ese ganglio, como está cerquita al órgano efector, es una neurona que se llama preganglionar y es muy largota. En cambio, la que va del ganglio al órgano efector es una neurona que tiene un axón muy cortico. Entonces, la neurona postganglionar tiene un axón corto y la preganglionar tiene el axón largo. En el simpático pasa lo contrario. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Le dijo, yo le voy a poner los ganglios cerquita al sistema nervioso central. Y fue cuando creó los ganglios que son paravertebrales y los prevertebrales. ¿Qué característica tienen? Ya lo dijeron. Tiene un axón en la primera neurona que es cortico para llegar al ganglio, pero el que va del ganglio al órgano efector es un axón muy largotote.
Entonces, otra gran diferencia. Entonces, como ustedes ya oyeron en la charla, este sistema es muy importante. Es un sistema que lo defiende a uno y que lo mantiene en su mejor estado. Y ese sistema nace en el hipotálamo. Se va para el tallo, se va para toda la médula espinal y se van a los órganos efectores. Entonces los felicito, una charla muy buena, me gustó mucho. Aprendí cositas que no sabía, les agradezco lo que me enseñaron, que me dieron cositas que no tenía como en mi mente. Siempre que uno tiene una lesión de tallo o una lesión diencefálica o la médula espinal, tiene que estar pensando en todas las lesiones que va teniendo el paciente. Y ustedes, si se aprenden la anatomía, se vuelven unos clínicos que todo el mundo los va a pelear. Entonces los felicito y me gustó mucho la charla. No sé si el doctor Gerardo quiere hacer algún comentario. El doctor Gerardo. Tienen que desbloquear. Tiene que apagar el celular porque tiene doble micrófono. Yo no. Sí, le sale con eco, tiene dos abiertos. No. Sí. Entonces, no. No, apague, tiene dos sistemas abiertos. No sé si alguien de Pero los no, muchachos. aquí no, yo tengo apagado el celular, lo apagué. Lo apagué. Es que se le escucha con eco. Alguien de allá tiene que habilitarme el micrófono porque parece que no lo puedo hacer desde aquí. Mire a ver si ya. ¿Me oye? Sí, lo escuchamos con eco, pero tranquilo. Habilitar el micrófono. De alguien lo tiene allá bloqueado. No sé quién nos puede ayudar de los muchachos que son los tecnológicos para bloquearle uno de los. Doctor, ya estamos revisando con Gus para ver si él puede de pronto solucionar el audio. Si no, creería que la manera más fácil sería que usted se saliera por un segundo de la llamada y volviera a entrar. Doctor Gerardo, sálgase un minutico y vuelve a entrar. No, creo que ya. Ya, yo creo que ya. Sí, ya, Sí, doctor creo que Gerardo ya. puede hablar. Habilitar. Listo, ya puede hablar sin problema. Ahí volvió a bloquear el micrófono. No, Ahí. Eso, ahí puede hablar. ¿aló? Eso, ya está bien. Bueno, alguien me lo habilitó porque aquí sigue bloqueado. No, No, pero hable tranquilo, que ya lo estamos escuchando. felicitarlos por la presentación. Si se aprendieron todo lo que dijeron hoy, ya tienen un buen principio. Y siempre me ha preocupado que los médicos no estudiamos lo suficiente el sistema nervioso autónomo. La mayoría de los médicos desconocen todas las actividades que tiene el sistema nervioso autónomo, que es el responsable de mantener la vida, de mantener la hemostasis, la homeostasis. Sin sistema nervioso autónomo, pues no estaríamos vivos, nos morimos. Si acaba el sistema nervioso, nos morimos. El autónomo. Del otro puede que no nos muramos. De manera que es muy importante y hay que seguir trabajando en esto. Hay que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Después de 50 o 60 años, algo queda. Pero siempre hay que aprender y hoy he aprendido cositas de lo que ustedes dijeron. Los felicito.
La otra cosa que los quiero felicitar, mire, si ustedes se ponen y se aprenden todas las charlas que han dado los distintos grupos, han sido charlas muy, muy concretas, muy específicas y muy enriquecedoras. Es muy importante estar aprendiendo esto porque esto se olvida mucho. Esto se le olvida a uno mucho. Cuando ustedes se lleguen a medicina interna, los que ya están en cirugía y en eso, si se ponen a ver esto les va a ayudar mucho. Toda esta charla les va a ayudar mucho. Y el, hay que de vez en cuando desempolvarlas y volverlas a escuchar. Me gusta que han sido muy juiciosos con el tiempo. Y en aras del tiempo, yo creo que yo no voy a decir más cosas, pero van muy bien, me gusta mucho. Voy a, no sé si me dan 2 minutos y les voy a mostrar los casos de la semana, si están de acuerdo. Sí, doctora, adelante. Bueno, vamos a, yo les dije que les iba a regalar casitos cada semana y les voy a ver si les puedo traer casitos cada semana. Entonces, el primer caso que les voy a mostrar es este caso que operamos con 2 de sus compañeras esta semana. Esta es una paciente que consultó al servicio porque tiene una neuralgia atípica del trigémino. Y la neuralgia típica del trigémino es un dolor facial en la mi cara izquierda que dura mucho tiempo, que no es típico, porque el típico es un corrientazo de gran intensidad que cede. Da el corrientazo y pasa. Va a comer se va a tomar un agua y le da el corrientazo. Va a lavarse los dientes, el corrientazo. Se toca la cara, el corrientazo. Eso es una neuralgia típica del trigémino. Este paciente tenía, acá está el quinto par, y ustedes ven que sale del tallo, acá ven el del otro lado. El del otro lado es este y el de este lado se pierde. Entonces la paciente tenía este tumor, es un tumor epidermoide, son epitelio de la piel que se atrapa en el sistema nervioso central. Y ese epitelio de la piel que está en el sistema nervioso central empieza a descamar y va descamando cada año y se va formando este quiste o tumor epidermoide. Ustedes siempre van a tener tumor epidermoide, tumor dermoide y teratoma. Eso lo ven en todo el cuerpo. Epidermoide que solo tiene epidermis, dermoide que tiene epidermis y dermis, y teratoma que tiene las 3 capas. Entonces, cuando uno ya tiene las 3 capas, ya se vuelve un teratoma. Entonces, un teratoma le encuentran un diente, le encuentran pelos, le encuentran queratina. Los epidermoides, que son los de la epidermis, se caracterizan ectodermo, se caracterizan porque van descamando como descama la piel y se va formando este tumor que se llama un tumor perlado. Entonces, esta paciente en el 2012 la operaron en Venezuela, pero la operaron por acá, por la fosa posterior, y yo creo que ellos tuvieron mucho problema porque si miran para llegar a esta parte alta, acá es muy complejo desde este ángulo, retroauricular es subir hasta acá. Y yo pienso que no lo lograron sacar. Además del dolor facial, la paciente tiene un hemiespasmo facial. Entonces miren este tumor cómo va disecando las cisternas, pero miren ese puente comprimido. El puente acá no está tan comprimido. Y ustedes van subiendo y miren el mesencéfalo cómo está de comprimido. Y ustedes ven la fosa interpeduncular, no se ve. Entonces nosotros el martes le operamos por acá, nos centramos y le sacamos toda esta lesión, y esta lesión nos dio el corredor para ir a sacarla de la fosa posterior y le podemos sacar, yo creo que por ahí el 80-90% de este tumor. Hasta acá, esta zona estuvimos sacando tumor. Este es la región dorsal del mesencéfalo, los tuérculos o colículos cuadrigéminos. Entonces es un caso bonito para que ustedes sepan. El reto es que miren donde está el tentorio, y en el borde libre del tentorio va el cuarto par craneano. En cirugía lo vimos el tercero, el cuarto y el quinto. El complejo séptimo y octavo no lo busqué, no iba por él. Bueno, primer caso. Segundo caso, vamos a ver si se los
Encuentro acá, que por acá se los tenía este acá, este acá. Este es un paciente que operé esta semana, el domingo madrugado. Entonces, un señor que a las 2 de la mañana, pasando de un techo a otro techo, se cayó. Muchacho joven, 30 años. Y cuando le hicieron la TAC, tenía este hematoma epidural. Es un lente biconvexo. Ustedes ven que tiene convejo acá y convejo acá. Y ejercía efecto de masa. Entonces yo a las 3 de la mañana lo operé, le puse los puntos, unos puntos que usamos nosotros que llaman los puntos de Dandy para pegar la dura madre a la parte externa del cráneo, a la parte interna del cráneo. Y uno hace que esto respanda. Y yo me fui feliz. El paciente al otro día se despertó, estaba súper bien. Y ayer en la mañana empezó a estar dormido. Y entonces no nos gustó porque estaba dormido, no debía estar dormido. Y entonces ahí mismo que se durmió, miren, acá está la craniotomía que le hicimos. Entonces cuando lo vimos muy dormido, dijimos, hagámosle un TAC porque eso no es normal. Miren lo que le pasó. Acá se desprendió la dura madre del otro lado, hizo un hematoma epidural en el otro lado. ¿Esto cuándo pasa? Cuando uno levanta esto, pero sigue sangrando, pero la parte de la dura se ha desprendido acá, entonces sigue sangrando, es para el otro lado, no para acá. Este se llenó un poquito porque era un espacio que le quedaba porque uno no alcanza a distender esto bien. Y miren cómo hizo un hematoma epidural al otro lado. Entonces, un paciente que no evolucione como es, siempre tienen que ustedes ver por qué no evolucionó como era. Este paciente lo pasamos a cirugía y se le drenó este hematoma. Ya este no era pequeñito, ya no había tanto lío. A veces uno no logra que respanda bien y esto no angustia, pero esto sí angustia. Y un paciente de estos hace una hernia cerebral. Las hernias cerebrales se dan por lesiones temporales que hacen que el temporal se medialice. Y si ustedes ven, este paciente no tiene cisternas de la base. Ustedes siempre tienen que mirar la base y tienen que ver cisternas. Si ustedes no ven cisternas, ese paciente tiene una hipertensión endocraniana y está haciendo una hernia cerebral. Entonces, es importante que eso. Entonces, esto se los quería traer para que vieran cómo la medicina no, los más fáciles de operar son los epidurales, pero son los que más matan gente. Miren ese efecto de masa que tenía tan grande, ese hematoma epidural. Bueno, muchachos, ya son las 9. Quedamos hasta las 9. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Y no, ¿Algún doctor, comentario? muchísimas gracias por los casos. Creo que por ahora no hay ninguna pregunta. Sin embargo, pues mientras los chicos de repente tienen alguna pregunta, les voy a ir dando una información muy rápida y es que vamos a trabajar para No se te está escuchando bien, Laura. ¿No? ¿Ya me escuchas bien? Ahí ya sí te escuchamos bien. Ya puedes hablar, Laura. Aló, ¿ya me escucha mejor? Sí, señora. Bueno, gracias. Solamente quería dar como una información respecto a lo que dijiste, que como es muy importante que estemos repasando todos los conceptos, entonces vamos a trabajar para que todas las charlas sean subidas al canal de YouTube y ustedes puedan verlas en todo momento, pues que lo requieran. ¿Listo?